acciones y reacciones, historia y cosmogonía, propuesta y desarrollo, examen y juicio, interpretación y discernimiento, análisis y opinión, ensayo y error, política, retórica, oratoria, el mundo en movimiento. Esto es Toque Crítico, con Martín Esparza Flores. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que están siguiendo esta transmisión en vivo de Radio ESME por internet. Muy buenas tardes, compañero Eduardo, el Morocco, Gaby Barragán, aquí presentes en los estudios desde Antonio Caso número 45. El día de hoy hay varias cosas que me interesa comentar con los que están siguiendo la transmisión. Uno es las declaraciones de Felipe Calderón la semana pasada en relación al 75 aniversario de la Comisión Federal de Electricidad. En el discurso que pronunció ante varios directores, senadores, incluso del Consejo Coordinador Empresarial y Trabajadores de la CFE, dijo varias mentiras. La primera, se refirió a CFE como si fuera una empresa, cuando CFE y Luz y Fuerza no son empresas, son organismos públicos descentralizados creados por mandato constitucional para prestar el servicio público de electricidad en todo el país como una actividad exclusiva de la nación. Estos organismos públicos descentralizados se administran a través de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y los organismos públicos descentralizados se administran con un órgano de gobierno, que quien preside el órgano de gobierno es el titular del sector, en este caso el titular de Luz y Fuerza y de CFE era Georgina Kessel, que era la secretaria de Energía. Dice la Ley de Entidades Paraestatales que esta Junta de Gobierno se reúne de manera ordinaria cada 4 meses, de manera extraordinaria las veces que sean necesarias, y ahí se toman las decisiones para poder avanzar sobre los dos organismos públicos. Cabe señalar que en el caso del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, este órgano de gobierno participa el Sindicato Mexicano de Electricistas con 3 miembros consejeros, sus respectivos suplentes. También participa la administración de Comisión Federal de Electricidad, en este caso Alfredo Elías Ayub, y sus suplentes Néstor Félix Moreno Díaz. También participa la Función Pública, participa la Secretaría de Medio Ambiente, la de Desarrollo Social, participa el director de Luz y Fuerza, Jorge Gutiérrez Vera, que no se dice nada en todo este proceso, y él es el que tiene derecho a voz, pero no voto. En el reglamento propio de esta Junta de Gobierno dice que todas las decisiones que se tomen se habrá de llevar una discusión y una votación para que se puedan avanzar en las propias políticas. Lo menciono porque Felipe Calderón desconoce que la última Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro fue el día 12 de junio del 2009. En la orden del día no se tomó ningún acuerdo para extinguir al organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. Lo señalamos así, porque en ese discurso del 75 aniversario, además de que se refiere a una empresa como SFE, le dice a Alfredo Elías Ayub y hace un amplio reconocimiento de Alfredo Elías Ayub, del otro director Vivanco y del que está en este momento, que es Jaime González, que estaba de subsecretario de Electricidad en la Secretaría de Energía, y dice que han hecho juntos varias cosas muy bonitas dentro de la empresa. ¿Cuáles son las cosas muy bonitas dentro de este organismo público descentralizado? Primero, refirió al decreto de creación de Comisión Federal de Electricidad de 1937, hecho por el general Lázaro Cárdenas. Este decreto establece la constitución de la Comisión Federal de Electricidad para poder ampliar la participación del sector eléctrico en todo el país, toda vez que las compañías extranjeras privadas que tenían el control de las áreas más importantes de nuestra nación
no le invertían a la electrificación en todo el territorio. Pero algo que tenemos que señalar, que ese decreto dice que se crea la CFE sin fines de lucro. Y hoy lo que observamos, desde 1937 a la fecha, que son 75 años, observamos que todo ese precepto constitucional de la creación de la CFE pues se ha quedado en letra muerta. Nunca refirió Felipe Calderón en su discurso el acto del 27 de septiembre de 1960, en donde el licenciado Adolfo López Mateos impulsa la nacionalización de la industria eléctrica y da paso entonces a modificar la Constitución, el párrafo sexto del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28, se les fueron pagando las concesiones que tenían, o las inversiones que tenían los privados dentro del sector eléctrico. Entre ellos eran las compañías de la zona central que fueron adquiridas por la Mexican Lion Power Company, una empresa creada en Toronto, Canadá, con capital inglés, con capital estadounidense, que vino a construir las plantas más importantes de América Latina, como es la hidroeléctrica de Necaxa. También en ese discurso dijo que la CFE es una empresa limpia, que porque está impulsando la generación de electricidad con fuentes alternas de energía, energías renovables, cuando el 80% de la generación de electricidad en Comisión Federal es a través de gas, que son de lo más contaminante. Todavía en estos 2 últimos años ha entregado 20 contratos, permisos a través de la Comisión Reguladora de Energía a empresas para que se instalen en México, igual en la misma modalidad de termoeléctricas o ciclos combinados. Lo señalamos también en esta parte, y algo que me llama la atención, la no presencia en ese acto del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER. Y hoy tenemos un video, un audio y video, donde 8 días antes de este evento, Víctor Fuentes del Villar, en una videoconferencia a distintos centros de trabajo en todo el país, se dirige a los trabajadores, porque ahí no hay asambleas, ahí todo es a través de videoconferencias, porque el secretario general del SUTER no atiende en las instalaciones del sindicato. Manda una videoconferencia, dura casi 13 minutos, primero reseña toda su trayectoria, dice que entró en un almacén a trabajar, que fue su primer puesto, y después, porque le caía bien a la gente, lo ascendieron de puesto, y como le caía bien a la gente, lo pusieron de delegado sindical, y como le caía bien a la gente, dice, pues me llevaron al Comité Nacional de Suplente del Secretario del Trabajo, y después confiesa que es sobrino de Leonardo Rodríguez Alcaine, y confiesa que se aventó 21 años como suplente del secretario del Trabajo, hasta que ya estaba a punto de fallecer Leonardo Rodríguez Alcaine, producto de un cáncer que es la leucemia, y dice que lo visitó en el hospital y que llorando le dijo que pues a él lo iba a dejar de secretario general. Dice que hubo un acuerdo en el pleno del Comité Nacional de este sindicato, y todos acordaron que Víctor Fuentes del Villar fuera el secretario general interino, así lo nombraron. Dice, solicité la toma de nota y de inmediato me la entregó el gobierno. Cuando los sindicatos democráticos independientes, con lupa, observan los procesos electorales, se meten a la interpretación de tus estatutos y se agotan los tiempos para poder entregarte la toma de nota. Es el momento que no entregan la toma de nota el ESME del Medio Comité Central, cuando hay elecciones abiertas, democráticas, el voto directo y secreto de los afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. También en esa intervención de Víctor Fuentes del Villar, señala que la CFE dice que tienen un reconocimiento como una empresa de clase mundial, pero enseguida dice que dentro de la CFE hay una enorme corrupción que está acabando con la empresa, y refiere también de que los indicadores de productividad pues están manipulados, que no son los reales.
Dice, cuando sean los reales será un mérito para el trabajador. Y les hace un llamado a todos los trabajadores para que sigan trabajando en bien de la empresa mal llamada de clase mundial, Comisión Federal de Electricidad, pero también confiesa que a través de un estudio actuarial se puso de acuerdo con Alfredo Elías Ayú para modificar el régimen de jubilaciones de los trabajadores del SUTER, donde ya los nuevos trabajadores desde agosto del 2008 a la fecha, los que han ingresado, pues ya no tienen el régimen de jubilaciones que fue producto de la lucha del ESME, porque todo lo que ha conseguido el ESME a través de las más de 98 años de existir en el país, establecido en las conquistas históricas que es su contrato colectivo, pues de inmediato se lo daban al SUTER. Hace un rato escuchamos a un jubilado del SUTER que viene de Guerrero, que forma parte de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, haciendo ese reconocimiento al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque gracias a la lucha de los ellos han tenido un contrato colectivo, un empleo digno y una vejez digna. Dice, pero ya no es para los próximos trabajadores, puesto que su dirigente, Víctor Fuentes del Villar, a espaldas de los trabajadores, firmó este convenio de modificación al régimen de jubilaciones. Entonces hay una contradicción enorme entre el discurso de Felipe Calderón y el discurso ahora del secretario general del SUTER. Al final les dice, pues yo este año ya me jubilo, que les vaya muy bien, adiós, échenle muchas ganas. Termina la intervención que hizo a sus trabajadores, y los propios trabajadores que lo estaban escuchando se empezaron a reír. Y en algunos lados, porque así lo han estado comentando, pues la gente empezaba a gritar dentro de los centros de trabajo, ESME, ESME. Quiere decir que pues hay gente, los que se liquidaron, que están trabajando allá en condiciones distintas porque los traen con lupa. Pero entonces el 75 aniversario de la CFE se ha convertido prácticamente en acabar con la empresa de clase mundial. Está súper endeudada, ya el 55% de la generación de electricidad está en manos privadas, hay un excedente de capacidad de generación del 44%. Y retomando a ese discurso, dijo Felipe Calderón, en relación al caso Luz y Fuerza y al ESME, que él había firmado como secretario de Energía un convenio de productividad con el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo cual es una mentira. Está engañando a los mexicanos como lo ha hecho a lo largo de más de 5 años, cuando dijo que iba a ser el presidente del empleo si llegaba a la presidencia, que iba a ser el presidente de las manos limpias, que iba a transparentar, porque manejó así lo de transparencia de los recursos financieros a partir de las aportaciones fiscales de los mexicanos y los ingresos por toda la producción de petróleo, gas, electricidad y demás. El convenio de productividad que se firmó por parte del sindicato fue en la revisión contractual 2008-2010, el 16 de marzo. Y lo traemos a este programa porque vale la pena repasar lo que el sindicato hizo para poder sacar adelante a un organismo público descentralizado que es palanca del desarrollo del país en la zona más importante de nuestra nación. Este convenio que se firma el 16 de marzo del 2008, dice, culminó el proceso de revisión del contrato colectivo trabajo de luz y fuerza del centro celebrado entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la administración del organismo, con la firma del convenio y la aprobación de sus reformas al clausulado que sentarán las bases sobre las que se regirán las relaciones de trabajo de esta entidad por el periodo 2008-2010. En dicho acto se contó con la presencia como testigos de honor del secretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón y el subsecretario del Trabajo doctor Álvaro Castro Estrada. En esta ocasión los acuerdos alcanzados son de especial relevancia, ya que además de establecer un aumento del 4.25% al salario y cuotas jubilatorias y el 1.29% a prestaciones, a consensuar la reforma de 45 cláusulas del contrato y adoptar 32 compromisos contractuales, empresa y sindicato con el apoyo del gobierno, reconociendo como objetivo común el fortalecimiento del organismo, suscribieron un convenio para establecer las bases para el incremento de la productividad
y la competitividad de Luz y Fuerza del Centro. Entre los puntos que se destacan se encuentran la toma de acciones para llevar a cabo la reingeniería de los procesos de trabajo en la entidad y la revisión de convenios y acuerdos departamentales para su reestructuración orgánica, el establecimiento conjunto de indicadores y metas de productividad, la realización de actividades encaminadas a la ampliación de la capacidad de generación de electricidad de la entidad y una serie de compromisos orientados a mejorar la situación financiera de Luz y Fuerza del Centro, como son la implementación del Sistema Comercial de Desarrollo conjunto con el Instituto Politécnico Nacional, la revisión de condiciones de compra-venta de energía en bloque a la Comisión Federal de Electricidad y la adopción de estrategias para el logro de metas en materia de reducción de pérdidas no técnicas, cuyo éxito posibilitará la asunción del pasivo de la entidad con el gobierno federal. En conclusión, este proceso de revisión contractual resultó benéfico para todos los implicados, por parte los trabajadores que traducen los beneficios económicos obtenidos en mejoras para su vida personal y profesional, el organismo que cuenta con cimientos sólidos para su modernización y transformación en una empresa de vanguardia y finalmente nuestros usuarios que serán los beneficiarios de la consolidación de Luz y Fuerza del Centro. Esto fue el 16 de marzo del 2008. Legalmente los contratos colectivos de trabajo se firman cada 2 años. No podemos explicarnos más que hoy vivimos los mexicanos una antidemocracia, un autoritarismo, una violación flagrante a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales, porque no puedes irrumpir un convenio ya firmado donde queda elevado a laudo, que quedó revisado el contrato colectivo de trabajo y la siguiente revisión tendría que pasar el 16 de marzo del 2010. Se le ocurrió a Felipe Calderón, que lo confesó ese día, que en una reunión con 10 funcionarios de su gabinete tomaron la decisión de intervenir a Luz y Fuerza del Centro. O sea, ¿qué facultades tiene un señor que se dice ser presidente de la República de mandar intervenir con las Fuerzas Armadas y Militares, violentando lo que ellos mismos suscribieron? Porque la revisión del contrato colectivo de trabajo más el convenio de productividad lo firmó el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, que es nombrado por el Ejecutivo en turno como parte de su gabinete ampliado. Él representa al Ejecutivo, pero además lo firma la Secretaría de Energía y lo firma el Secretario del Trabajo de este país. Entonces estamos ante un hecho que es grave, porque la razón que ellos dijeron, y lo acaba de mencionar con muchas mentiras Felipe Calderón, dice que el sindicato no había cumplido o no cumplió con los indicadores pactados. Traigo aquí el documento de cómo el sindicato, a través de los mecanismos contractuales, se integró una comisión mixta permanente de productividad para darle seguimiento a cada uno de los propios indicadores. Y además estos indicadores fueron o son auditados por parte del órgano interno de control y la Auditoría Superior de la Federación. Este convenio de productividad que nos permite resolver los problemas donde ellos mismos reconocen, simplemente voy a leer lo que son los considerandos, dice el convenio de productividad, que a partir del diagnóstico de la situación técnica, financiera, operativa y administrativa del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y con el profundo convencimiento de las partes de que la misma amerita el concurso de las voluntades del organismo, sindicato, trabajadores y gobierno federal para mejorar la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público de energía eléctrica que tiene encomendado desarrollar en la zona central del país, que para lograr lo anterior es necesario establecer las bases para el incremento de la productividad y competitividad del organismo, siempre con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, como un elemento fundamental para lograr la eficiencia en sus procesos productivos, en función de lo cual han concertado la celebración del presente convenio. Y vienen ya las declaraciones de lo que es Luz y Fuerza del Centro, de lo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas,
Y vienen las cláusulas del convenio de productividad, y aquí las tenemos. Son 12 cláusulas que integran este convenio de productividad, que son muy importantes. Esto forma parte de las demandas que el sindicato tiene interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. O sea, el convenio que da por revisado el contrato colectivo de trabajo está elevado a laudo y está depositado ante la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje. El convenio de productividad, porque ese fue del 16 de marzo del 2008 al 16 de marzo del 2012. O sea, tú no puedes evaluar, revisar que un convenio pueda surtir los beneficios o se haya avanzado pues en menor tiempo de lo que estableciste como un compromiso. Entonces, pasaba un año, estábamos implementando todos y de repente se te vienen a golpes. ¿Por qué? Porque el sindicato con todos los trabajadores le pusimos mucha atención. Logramos que la Junta de Gobierno se estableciera un capítulo especial donde el director de Luz y Fuerza y la Comisión Mixta Permanente de Productividad informara sobre los avances de cada uno de los indicadores de productividad. Pues tenemos las propias carpetas que las hemos hecho valer. Aquí con esto queremos señalar que Felipe Calderón, primero, él nunca firmó un convenio de productividad siendo secretario de Energía. Segundo, se firma el convenio cuando él ya fue presidente de la República. A partir del haya sido como haya sido, que haya ganado, porque así lo dijo, dice, pues ya gané, ya estoy aquí, lo impusieron. Pero hoy lo que él no puede desmentir es que la titular de la Secretaría de Energía, en todo el año del 2009, solamente convocaron a una sola junta del órgano de gobierno, que fue en el 12 de junio del 2009. O sea, la primera debió de haber sido en el mes de abril, no convocaron. La primera fue hasta el 12 de junio. Y de ahí se establecieron los calendarios para las siguientes, las cuales ya no hubo. Y esto violenta la Ley Federal de Entidades Paraestatales y el reglamento de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro. Y una de las cláusulas muy interesantes que ya hemos tocado aquí, pero que mucha gente lo desconoce, es el potencial que tienen los organismos públicos descentralizados, como es el caso de Luz y Fuerza del Centro, donde se tiene una red de distribución muy amplia, en 22.000 kilómetros de terreno, pero además aquí es donde se genera el 32% del Producto Interno Bruto. Una de esas cláusulas fue el tema de la fibra óptica, y quedó en la cláusula 10ª, dice, con el propósito de facilitar el acceso a la sociedad de la información a precios y calidad competitivas en la zona de influencia de Luz y Fuerza del Centro, las partes se comprometen a realizar en forma conjunta los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Federal de Telecomunicaciones la obtención de una concesión de red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video, que a través de una filial de Luz y Fuerza creada para ese fin, aprovechando la infraestructura del organismo. El desarrollo de este proyecto supone el compromiso de las partes por mejorar en forma sustancial la capacidad técnica, operativa y financiera del organismo. Esto lo hicimos. Se hizo todo el estudio, que son 46 puntos de solicitud que te pide la Comisión, la COFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se integró, la metimos el 30 de junio, avalado por la Junta de Gobierno. Y estábamos en espera que nos dieran la concesión para poder aprovechar los 1.100 kilómetros de fibra óptica, pero los miles de kilómetros de red de mediana y baja tensión para llegar al usuario final, sin la necesidad de construir nueva infraestructura. Por eso decimos que el sindicato, en la lucha de resistencia, tenemos que hacer porque no quede impune este acto de traición a la patria. O sea, porque violentaron la Constitución, violentaron la ley, han hecho un daño patrimonial al organismo, porque lo que observamos los contratistas, y hoy lo denunció el jubilado de Guerrero, dice que hace unos días se acaban de robar
más de 16 toneladas de cobre, y fueron los contratistas y tienen en la cárcel a trabajadores. Y aquí se robaron la red de distribución de mediana y baja tensión, que una red diseñada con cobre, porque el cobre es mejor conductor de la electricidad, y además en una zona amontonada y la demanda creciente de energía, pues para poder satisfacer esa demanda de energía, pues la red de distribución en cobre diseñada, pues ayuda primero porque es menos problema en el tema de la contaminación, es mejor conductor de la electricidad, tiene el ancho de banda que se puede utilizar para dar estos servicios de voz, datos, imagen, servicio internet. ¿A quién privilegia entonces Felipe Calderón con la decisión de retirar toda la red de distribución de cobre? Pues beneficia a los que son sus amos, que es Televisa, que es TV Azteca, que es Telefónica Movistar, porque a partir de eso pues ya no hay competencia, y a la empresa pública le niegan esa oportunidad de dar esos servicios a la sociedad a un precio muy bajo, con una infraestructura que es del Estado. Y hoy lo que observamos que han metido enormes cables de fibra óptica. Tú en una red no puedes subir más de 3. Así lo dice incluso el propio reglamento de la Ley Federal de Comunicaciones. En una zona puedes dar hasta 3 concesiones para que sean 3 redes las que se puedan subir a la infraestructura. Si tú checas en algunas zonas hay hasta 6 o 7 cableras, que el mayor competidor es Cablevisión y ese es de Televisa. Entonces, ¿a quién benefició Felipe Calderón con esta decisión? Pues a estos señores, a Televisa, a TV Azteca, que son los dos que están en ese amaciato, beneficia a Telefónica Movistar, y otros de los que entraron en este esquema de negocios fueron los 2 exsecretarios de Energía, Fernando Canales Clarion y Ernesto Martens. Los dos tienen el 90% de las acciones de la empresa WL Comunicaciones S.A. DCB, que estos se han dedicado a conectar los servicios públicos, con los edificios públicos principalmente, porque pues ahí está la ganancia para venderles el ancho de banda conectada a la red de luz y fuerza del centro. También este tema de la concesión de la red pública forma parte de las demandas que ha presentado el sindicato. Son temas que tenemos que llevar forzosamente a la próxima legislatura, que se abra el debate nacional. No puede quedar impune este saqueo a un organismo público descentralizado que es propiedad de los mexicanos. La materia de trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero hoy lo reconoce, dice Víctor Fuentes del Villar, dice: Felipe Calderón nos hicimos muy amigos. Dice, él incluso vino aquí, dice, el sindicato, a pedirnos ayuda porque tenía problemas con la izquierda, dice. Y nosotros le ayudamos. Además son una bola de corruptos, porque han entregado su materia de trabajo, han sido cómplices de la privatización de la CFE, han sido cómplices de la descapitalización financiera de la CFE, han entregado su materia de trabajo con una cláusula que se llama cláusula de desplazamiento de la fuerza de trabajo. Dice, bueno, estás desplazando mi fuerza de trabajo, dice, por lo menos dame un porcentaje del contrato que le vayas a dar a una empresa de outsourcing entre el 2 y el 6% del monto del contrato en dinero, se lo dan al sindicato y todavía hacen que esos contratistas que están en peores condiciones, o sea, en condiciones de esclavitud, que se están matando. Tenemos ya un reportaje que vamos a sacar sobre el outsourcing en Comisión Federal de Electricidad, cómo están, cuántas empresas contratistas son, quiénes son los dueños de estas empresas contratistas, cómo se están beneficiando y cómo interviene el sindicato del SUTER para poder implementar todo esto. Entonces llamamos la atención de los que nos están escuchando, porque este convenio de productividad que lo tenemos aquí, pues lo firma Javier Lozano, lo firma incluso el que hoy es el presidente del Banco de México, el doctor Agustín Carstens. Él era secretario de Hacienda. ¿Por qué lo firma él? Porque en el propio convenio dice que tendrá que haber la participación del gobierno federal. Hay que invertirle recurso económico para poder sacar adelante a este organismo público descentralizado. Y lo que han venido haciendo, porque Felipe Calderón hasta lo reconoce, dice que su abuelito fue contratista.
Dice que su abuelito allá en Michoacán se dedicaba a electrificar colonias, a comprar foquitos y a ponerlos en los pueblos. O sea, lo ven como un asunto de negocios, no de una actividad que es exclusiva de la nación. O sea, desde el abuelo trae pues este tipo de saqueos. Imagínate si lo ve que el abuelo está haciendo negocio con el sector eléctrico, pues cuando llega a Calderón a ser secretario de Energía, dice, pues de aquí soy. Entre él y Fox, lejos de buscar cómo combatir la opacidad, la corrupción y el desmantelamiento de las empresas públicas como es Pemex, CFE, Luz y Fuerza y todas las demás, dice no, se involucran entonces ellos en el tema de la corrupción como parte de las recetas que les hace el Banco Mundial para privatizar. Dice, pues descapitalízale, no le inviertas, no mejores, deja que se deteriore el servicio, foméntale la corrupción para que al final salgas con un discurso a decirle a los mexicanos que creen que se requieren miles de millones de pesos para poder sostener a estos organismos públicos descentralizados, y como no tenemos dinero porque hay prioridades como la educación, la salud, el alcantarillado y una serie de cosas que te argumentan, dice, y para que no tengas problemas de energía eléctrica, dice, pues es necesario que intervenga la iniciativa privada. Y dice, no, ya no es privatización, sino dices un complemento, van a complementar la inversión de lo que se requiere en el sector. O sea, de manera muy cínica, y lo hacen a través pues, de los poderes fácticos que son los medios de comunicación. Pues es momento de irnos a un corte y regresamos enseguida al Toque Crítico de Martín Esparza. Toque Crítico regresa en un momento. Toque Crítico. Continuamos. Bien, regresamos y es momento de despedirnos también porque vamos a una actividad de clausura del primer foro sobre defensa de la seguridad social en nuestro país, que son otro de los temas que vamos a abordar en los siguientes programas a partir de cómo van a implementar una serie de reformas que afectan a todos los mexicanos. Quiero señalar que en este convenio de productividad, y que será motivo también de la discusión, porque hay un personaje que ha hecho mucho daño y también ha engañado a la sociedad, se llama Javier Lozano Alarcón. Aquí tenemos su discurso pronunciado el 16 de marzo del 2008 en las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro en el marco de la firma del contrato colectivo y el convenio de productividad. Dice así: con el acuerdo de productividad firmado entre el ESME y Luz y Fuerza del Centro, se preserva la paz laboral, pues además de conjugar la huelga, se convinieron las bases para la modernización de la paraestatal. Es histórico, lo cual va a permitir un mejor servicio del sistema eléctrico del país. Por primera vez se logró establecer un programa de multihabilidades y movilidad laboral e indicadores de productividad en Luz y Fuerza del Centro. El acuerdo es una muestra de la madurez de ambas partes para negociar. No se pueden minimizar los logros conseguidos cuando estos ponen en la ruta del rescate de Luz y Fuerza del Centro. La reorganización interna de Luz y Fuerza coadyuvará en mejores niveles de productividad y programas de capacitación. Además, los trabajadores podrán desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo incorporar valor agregado a los productos que ofrece esta empresa. Son palabras de Javier Lozano. Y eso lo vamos a reproducir pues, para integrarlas al Senado en la próxima legislatura, que está por iniciar el 1 de septiembre, donde se observe por parte de los distintos senadores y diputados quién son los que han mentido durante todos estos ya casi 3 años. El sindicato ha cumplido a cabalidad los compromisos que hicimos, que era mejorar todos los indicadores de productividad. Incluso lo podemos bajar de la página de la Cámara de Diputados en el informe que presenta Felipe Calderón el 1 de septiembre del 2009, como parte de su obligación constitucional de presentar pues, cuentas sobre el nivel que guarda la Administración Pública Federal. Si ustedes se meten ahí en el tema de los informes de la Cámara de Diputados y se van a lo que es el sector de energía y al subsector de electricidad, van a observar que los indicadores de productividad, como es la disminución, el tiempo de interrupción por usuario disminuyó. Van a observar que disminuyeron las pérdidas de electricidad.
van a observar que aumentó la cobranza, van a observar que incluso ejercimos menos recurso económico del que presupuestó el Congreso de la Unión. Una serie de indicadores que nos permite decir que el Sindicato Mexicano de Electricistas, en la lucha que estamos dando desde hace casi 3 años, primero es porque le quede claro a los mexicanos que fue una decisión autoritaria, que tiene intereses perversos de una administración que sirve a esos gobiernos de las transnacionales, como es Felipe Calderón y el PAN. El fondo del conflicto es la entrega del sector eléctrico a las transnacionales para su privatización, acabar con los organismos públicos descentralizados, acabar o entregar la fibra óptica a las transnacionales para su explotación, que les reditúa muchísimas ganancias. Buscan acabar con el contrato colectivo de trabajo, que es las conquistas históricas de la clase trabajadora, para acabar con los empleos dignos, con el derecho a la sindicalización, con el derecho de huelga, con el derecho a la contratación colectiva. Pero además también lo que hoy se ha discutido en el seno del sindicato, en este primer foro, es cómo se busca por parte de los que administran nuestra nación acabar con los regímenes de jubilaciones que existen en el país para hacer una pensión universal, donde es una miseria lo que pretenden darte para que tengas una vejez que no es digna, sino una vejez donde des pues, lástima y tengas muchísimos problemas. Los invitamos, amigos que nos están escuchando, a que no se pierdan las siguientes series que vamos a poner. Es un trabajo de investigación que ha hecho aquí nuestros compañeros de Radio ESME por internet, para que tengan idea de cómo el sector eléctrico se fue desarrollando en nuestro país. Es un trabajo que nos permita concientizar, nos permita aprender y nos permita observar que los días que vienen serán días de mucha participación activa, porque vamos a entrar en una coyuntura política en el país, en el cambio de la transición de gobiernos, de que todavía no sabemos quién es al que le van a dar la constancia, mayoría de la presidencia de la República, pero como estamos viviendo una antidemocracia, como estamos viviendo una subordinación de los poderes, incluso hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros que están para el equilibrio de los dos poderes, hoy están subordinados al presidencialismo, a los intereses de las corporaciones, involucrados escandalosamente hoy con el crimen organizado. De la ponencia del ministro Valls, que es una gente que viene del Seguro Social, que tiene vínculos con Roberto Gil Suárez. Hoy es increíble que la gente de él esté vinculada al cártel del Chapo Guzmán. Eso sí es escandaloso. La Suprema Corte de Justicia vinculada a los narcos, y eso pues pone en una condición para todos los mexicanos de alerta máxima de cómo las instituciones públicas las han corrompido. Han llegado este tipo de ministros que obedecen a sus propios intereses, menos a los intereses constitucionales, que su obligación es evitar que un poder se le monte al otro y garantizar los derechos establecidos en la Constitución para todos los mexicanos. Entonces es momento de despedirme, les agradezco mucho su atención, los dejamos con estas cápsulas que se han desarrollado para que todos los trabajadores, familiares, todos los que siguen la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas sepan el origen del sector eléctrico en México. Muchas gracias, muy buenas tardes. Observación objetiva en busca de la verdad. Propuestas de soluciones. Criterio general. Evaluación sistemática para la prevención de problemas potenciales. Oportunidad de cambio. Visión actual y futura. Esto fue Toque Crítico con Martín Esparza Flores.